Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio, sin duda muy interesante, y en esta ocasión estaremos viendo el capítulo número 21, que tiene el tema En la sinagoga de Nazaret. Y en este capítulo nos centraremos en dos aspectos muy interesantes de la vida de Jesucristo. Uno, Jesús lee del rollo de Isaías. Dos, la gente de Nazaret intenta matar a Jesús. Sin duda estará muy interesante este estudio y les invitamos a todos a poder participar mediante sus comentarios. Para empezar, le vamos a pedir a nuestro hermano Abel Luna que nos lea todos los párrafos, por favor. Hay un gran revuelo en Nazaret. Hace poco más de un año, Jesús era un carpintero de esta ciudad, pero se fue para que Juan lo bautizara, y ahora todo el mundo habla de las obras poderosas que está haciendo. Así que los habitantes de este lugar están deseando ver algunos de sus milagros. La expectación aumenta cuando Jesús va a la sinagoga, según su costumbre. En estos lugares se ora y se leen en voz alta los escritos de Moisés todos los sábados. También se leen pasajes de los libros de los profetas. Cuando Jesús se levanta para leer, seguro que reconoce a muchos de los presentes, pues asistió por años a esta misma sinagoga. A continuación, le dan el rollo del profeta Isaías, y él busca el pasaje que habla de aquel al que Jehová ha ungido con su espíritu. Hoy, este pasaje se encuentra en los versículos 1 y 2 del capítulo 61 del libro de Isaías. Jesús lee las palabras que indican que este ungido predicho anunciaría que los cautivos serían liberados, que los ciegos recuperarían la vista y que llegaría el año acepto de Jehová. Al concluir, Jesús le da el rollo al ayudante de la sinagoga y se sienta. Todos lo miran con atención. Entonces, después de hablar probablemente durante un rato, hace esta importante declaración. Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Todos se quedan asombrados por las palabras tan hermosas que salen de su boca y se dicen unos a otros, «Este es hijo de José, ¿no es cierto?». Sin embargo, Jesús se da cuenta de que quieren verlo realizar milagros como los que ha hecho en otros lugares. Por eso añade, «Sin duda me aplicarán este dicho, médico, cúrate a ti mismo», y dirán, «Haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum». Según parece, los habitantes de Nazaret piensan que las curaciones debió realizarlas primero allí, para beneficio de su propia gente, y que, al no hacerlo, los ha tratado con desprecio. Sabiendo cómo piensan, Jesús menciona algunos sucesos que forman parte de la historia de Israel. Primero les dice que, aunque en Israel había muchas viudas en los días de Elías, este no fue enviado a ninguna de ellas. Más bien, fue a Sarepta, un pueblo cercano a Sidón, a la casa de una viuda que no era israelita. Allí realizó un milagro que salvó la vida de esta mujer y su hijo. Jesús también les explica que en los tiempos de Eliseo había muchos enfermos de lepra en Israel, pero el profeta solo curó a un hombre de Siria llamado Naamán. ¿Cómo reaccionan los que están en la sinagoga al escuchar lo que dice Jesús? Se ponen furiosos, quizá porque sienten que Jesús les ha contado esos hechos históricos para revelar su egoísmo y su falta de fe. Así que se levantan, sacan rápido a Jesús de la ciudad y lo llevan a lo alto de la montaña sobre la que está Nazaret para lanzarlo desde allí. Sin embargo, Jesús logra escaparse y baja a Capernaum, en la costa noroeste del mar de Galilea. Muchas gracias, Abel, por esta excelente lectura. Ahora pues vamos a dar inicio y vamos a hacer las tres preguntas que vienen al final. Y para ello pues les vamos a invitar a limitarnos a dar la respuesta de estas tres preguntas porque posteriormente vamos a ahondar un poquito más. Primer pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay un gran revuelo en Nazaret, la ciudad donde se crió Jesús? ¿Por qué hay un gran revuelo? ¿Qué está pasando? Hermana Kesia de Rojas. Sí, pues ya tiene más de un año que Jesús se ha ido para que Juan lo bautizara y entonces empieza a realizar obras poderosas. Así es que la gente ha escuchado acerca de eso, y entonces regresa a Nazaret
y ahora están deseando ver algunos de los milagros que tanto han escuchado. Muy bien. Esa es la situación que está. Ahora, ¿cómo reacciona la gente al escuchar a Jesús en la sinagoga? Primera parte, ¿cómo reacciona la gente? Hermana Alma Bolaños. Pues ellos están esperando a que hiciera milagros para ellos primero, porque le querían aplicar el dicho médico, cúrate a ti mismo. Entonces, al ver que Cristo Jesús les cita acerca de algunos profetas que estuvieron en Israel y que no fueron a hacer milagros dentro de personas, dentro del mismo pueblo de Israel, se sienten furiosos porque entonces creen que Cristo Jesús les cita estas palabras para revelar su egoísmo y su falta de fe. Correcto, esa era la situación. Y en complemento, ¿por qué se pone furiosa después la gente? ¿Qué más sucede? ¿Qué más podemos agregar con respecto a esto? Hermano Víctor Figueroa. La referencia de Jesús a una comparación histórica que quizás revela su falta de fe y su egoísmo, como el hacerles entender que en los tiempos de los profetas citados había habido muchas viudas o muchos leprosos en Israel, pero que Jehová no había escogido más que a otras que habían sido de Sidón y de Siria, los hizo sentir como con un orgullo patriótico herido, y eso hace que se enciendan en ira contra Jesús. Es correcto, pero entonces aquí podemos ahondar un poquito. ¿Tenía entonces razón Jesús para hacer esta comparación? ¿Tenía razón para compararlos y decirles estas cosas? ¿Cuál era la condición de los habitantes de ahí? ¿Cuál era su condición espiritual? ¿Y por qué Jesús hizo esa comparación con la nación de Israel? ¿Qué estaba pasando con la nación de Israel? ¿Qué podemos agregar al respecto? Este detalle es muy importante porque por eso Jesús, en vez de hacer esas obras, como ya mencionaron, Él hizo esta comparación y les empezó a hablar, porque había algo similar tanto en esa época como en la época de Eliseo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era el común denominador, hermana Yolanda de Trejo? Sí, hermano, pues el egoísmo que ellos tenían como nación y la falta de fe, pues ellos querían ver las obras que Jesús estaba haciendo, pero era nada más para sentirse satisfechos porque Jesús era de ahí. Así es. ¿Y qué hacían en el tiempo de Naamán la nación de Israel? Se suponía que tenían que adorar a Jehová, pero ¿qué estaba pasando? Hermana Bersabé de Robles. De la misma manera, estaban únicamente mostrando su egoísmo y su falta de fe. Y eso fue lo que Jesucristo resaltó en la situación que existía en el pueblo de Israel. Así es. Y si analizamos un poquito ese relato, pues la situación era mala en sentido espiritual porque estaban adorando a dioses falsos, al Baal. E incluso en este caso, por eso mismo, Elías estaba huyendo de ese lugar porque estaban matando a los profetas de Jehová. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Mire, vamos a ver la pregunta. Teniendo esto como antecedente, que el propio profeta de Dios, Elías, estaba huyendo en ese tiempo, vea la pregunta tercera. ¿Qué intentan hacerle a Jesús los habitantes de Nazaret? Y aquí podemos encontrar esa relación que hay también aquí. Hermano Jezreel Trejo. Sí, como la gente estaba muy furiosa, lo llevaron a lo alto de la montaña sobre la que estaba Nazaret porque querían lanzarlo, entonces querían matarlo a Jesús. Así es, querían matarlo. De igual manera, hermano Samuel Trejo. Lejos de entender lo que Jesús quería comunicarles, para abrirles el corazón poniéndoles este tipo de ejemplos, se encolerizaron porque los sentían que estaban siendo ofendidos. Entonces la reacción, pues es esa, ¿verdad? Como se presenta aquí en la lámina, que lo llevan a la montaña para quererlo matar. Exacto. ¿Nota usted hasta dónde llegaba su falta de fe y su egoísmo? Hermano Víctor Figueroa. Sí,
La ilustración nos deja ver a un Jesús que está en medio de una gente que tiene incluso el aspecto de una turba, y esto nos hace entender que Satanás sí ha puesto el orgullo antes de que se estrelle ruidosamente a alguien. Nosotros hoy tenemos que tener cuidado de poner lejos nuestro orgullo para que no nos suceda algo parecido a estas personas, pues pensaban que era más importante el ser una persona que tuviera renombre, pues dijeron, ¿qué no es este el hijo de José, el carpintero? Y empezaron a despreciar. Tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. Hermana Leticia de Luna. Y gracias a Jehová, Jesucristo logró escapar y bajó a Capernaum en la costa noroeste del mar de Galilea. No le hicieron nada. Él tuvo que salir huyendo de ahí. Así es, evitar ese peligro, ¿no? Pero nota entonces esa relación que había. En el tiempo pasado la nación de Israel estaba actuando de la misma manera, no habían puesto fe. A Elías lo querían matar, y aquí vemos que a Jesús de igual manera querían matarlo. Pero mire, vamos a ver el relato completo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 31. Y entonces pues vamos a imaginarnos la situación, la escena, y vamos a hacer algunas preguntas para sacar más provecho de esto que acabamos de analizar. Entonces vamos a leer capítulo 4, versículos 16 al 31. Presten atención a la lectura. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre en día de sábado, entró en la sinagoga, y se puso de pie para leer. De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo, y halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres. Me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Jehová. Con eso enrolló el rollo, se lo devolvió al servidor y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron atentamente en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos daban testimonio favorable acerca de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que procedían de su boca y decían: Este es hijo de José, ¿verdad? Entonces les dijo: Sin duda me aplicarán esta ilustración. Médico, cúrate a ti mismo. Las cosas que oímos que sucedieron en Capernaum, hazlas también aquí en tu propio territorio. Pero dijo: En verdad, les digo que ningún profeta es acepto en su propio territorio. Por ejemplo, les digo en verdad, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, de modo que vino una gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a Sarepta, en la tierra de Sidón, a una viuda. También había muchos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo el profeta. Sin embargo, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el hombre de Siria. Entonces, todos los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de cólera y se levantaron y lo sacaron apresuradamente de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de la montaña, sobre la cual había sido edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Y bajó a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en día de sábado. Muy bien, pues ¿qué les pareció la lectura? Ya tenemos ahora sí todo el panorama completo. En este caso, hay varias lecciones que queremos destacar en cuanto a esta lectura. Por ejemplo, ¿qué podemos decir o qué aprendemos de Jesús cuando dice ahí la Biblia en Lucas que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga?
¿Qué podemos aprender de esto? Hermana Miriam de Martínez. Siempre asistía al templo. Eso me enseña que yo debo de hacer arreglo de siempre asistir a las reuniones. Dice que él también leía la palabra, que también debo de tener mi estudio personal sin importar diariamente. De esa manera voy a aprender a aplicar los principios y aprender lo que nos enseña aquí la organización. Muy bien. Y bueno, en cuanto a eso que se acaba de comentar, ¿usted sabe entonces por qué nos reunimos teniendo esto presente? ¿Cuál es la finalidad de nuestras reuniones? Porque si desde la antigüedad se hacía, pues tiene que haber algo por el cual nosotros también nos reunimos. Hermana Ingrid de Limón. Sí, se hace con la finalidad primero de adorar a Jehová, de honrarlo, alabarlo. También se hace para que se nos puedan dar las instrucciones que el mismo Jehová nos da, y otra también es para poder ayudarnos entre nosotros mismos a seguir adelante y a fortalecernos, tal como dice Hechos. Así es. Hay otras razones todavía, aparte de esa. Hermana Lorena Arreola. Sí, el Obra Perspicacia nos menciona que con exactitud no se sabe cuándo se iniciaron. Sin embargo, esto ayudó a que los exiliados en el tiempo de Esdras se les recalcara y siguieran conociendo la ley de Jehová. En los días de Jesucristo todas las ciudades palestinas tenían su propia sinagoga y las ciudades más grandes tenían más de una. Así es. Hermano Jorge Aguirre. Así es que entonces, como bien dice la palabra de Jehová en la carta a los Hebreos 10, 24, 25, es estimularnos, animarnos a las obras excelentes y al amor. Entonces, de alguna manera vemos la importancia que tienen las reuniones, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo comprendía claramente que era muy importante estar en ese lugar. Así es, ese es un objetivo principal. Pero, por ejemplo, ¿qué hay en el caso de nosotros? Venimos y cumplimos ese objetivo, pero ¿cuál sería el objetivo más importante que no debemos perder? Aparte de lo que ya se comentó, hay un objetivo principal. Por ejemplo, cuando cantamos, cuando oramos, cuando comentamos. Hermano Villaseñor. Sí, hay que recordar que todo lo que hacemos lo hacemos para alabanza a Jehová. Y es que al final del día Él es el que nos instruye, el que nos da las cosas para nuestro propio beneficio. Y al ser instruidos nosotros por Él, demostramos ante las demás personas la clase de guía que Jehová nos da. Y eso prueba también que la educación que recibimos ensalza el nombre del mismo Dios que nos la da. Así es, ¿nota? Hermana Leticia de Luna. Jehová le dio este mandato a Moisés. En Deuteronomio 31:12 le dijo: congrega al pueblo, los hombres y las mujeres y los pequeñuelos, y tu residente forastero que está dentro de tus pueblos. Entonces es un mandato de Jehová. Se tenía que reunir desde el más chiquito hasta la persona de mayor edad. Todos, hombres y mujeres, todos se tenían que reunir, y hoy en día es lo mismo. Así es. Ahora, mire, viendo ese mismo hilo, ahora vamos a ver qué aprendemos de Jesús. En este caso, cuando Él recibe el rollo. Dijimos que Jesús dice que tenía esa costumbre de asistir regularmente, pero nada más asistía y ya. ¿Qué más podemos destacar? Hermano Leonardo Llanos. Bueno, sí, pide el rollo para leerlo. Entonces entendemos que Jesús está leyendo la palabra de Dios en la sinagoga, al auditorio, y no solamente la lee, sino que la explica, ¿verdad? Y precisamente como estamos analizando este tema, cuando él lee el rollo de Isaías en el capítulo 61, que hoy lo entenderíamos así en los versículos 1 y 2, sobre el ungido o el Mesías. Es cierto que la gente estaba maravillada por los milagros que habían escuchado o visto, y es lo que querían ver. Sin embargo, Jesús, al expresar que Él es el Mesías, ellos lo rechazan. Entonces, Él expresa las palabras en relación a las comparaciones que ya se han analizado. Así es. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Hermana Sandra Decano. Debido a la buena costumbre que Jesús tenía de conocer la Escritura,
pudo ubicar de manera ágil la parte en la que estaba citada. Se dice que el rollo de Isaías es uno de los rollos más largos, incluso mide muchos metros. Recordando que la Biblia o el rollo en ese tiempo no tenía capítulos y versículos, sin duda fue una tarea bastante que habla acerca de unas buenas costumbres. Así es que ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios con capítulos y versículos, la pregunta sería ¿qué tanto yo me estoy beneficiando de ahora esa facilidad que yo tengo? Así es. ¿Alguien sabe específicamente cuánto más o menos era el rollo? ¿Cuánto medía? ¿Cuántas hojas, hermana Brenda Plata? Sí, eran 17 hojas de alrededor de unos 7 metros. Así es, ¿nota? Entonces, ahorita pues nosotros la tenemos bien fácil, ¿verdad? Porque ya tenemos todo separado. Pero entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermana Berenice de Villaseñor? Que sabía cómo manejarla y estaba muy familiarizado con ella, porque incluso un historiador que hablaba de cómo la manipulaban decía que como era un rollo tan largo, a veces con la mano izquierda tenía que irla desenrollando, pero al mismo tiempo con la derecha irlo acomodando. Y cuando se le pedía a alguien que pasara a leer, pues tenía que demostrar esa agilidad. Entonces tenía que ser una costumbre que él cuando estaba en la intimidad la hacía constantemente, y entonces en la sinagoga pues se notaba. Entonces en nuestro caso pues nos puede ser muy útil manejar la palabra de Jehová hábilmente hasta cuando estamos con los estudiantes, no perdernos en dónde están los pasajes, etcétera, y eso va a demostrar qué tan consensudamente la estudiamos. Así es, pero ¿cómo logramos ese objetivo? ¿Cómo podemos lograr tener esa habilidad para manejar la palabra de Dios? Hermano Ricardo Robles. Hay que recordar que nosotros no somos los que hacemos esto, sino es el Espíritu de Jehová. Jesús mismo lo dijo, que el Espíritu Santo lo hacía hacer estas cosas. No son habilidades personales, sino es la confianza, la fe que tenía en Jehová y desde luego, lógicamente, la familiaridad, porque como se comentó, la costumbre no era cuando ya era mayor, llegó a las reuniones, no, desde pequeño su familia lo instruía. Así que había una capacidad muy grande y una confianza plena en Jehová para manejar la palabra de Dios. Así es, ¿nota? Entonces nosotros podemos hacer ¿qué cosas? Por ejemplo, ¿qué hay cuando venimos a las reuniones? ¿Utilizamos la Biblia? ¿Estamos siguiendo al orador cuando cita un texto que no viene citado? ¿Esa es una manera de ser hábiles? O por ejemplo en nuestro estudio personal también. Esas son maneras en las cuales nosotros podemos también estar preparados para manejar la palabra de Dios correctamente. Hermana Leti de Luna. Lo que debemos de hacer es, siempre que vamos a leer la Biblia, es orarle a Jehová humildemente y pedirle su Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que estamos leyendo y sobre todo a reflexionar para ponerlo en práctica y ayudar a los demás. Correcto. Hermana Bersabé de Robles. Entonces vemos que es importante seguir este mandato de parte de Jehová. Es un mandato venir a las reuniones, es un mandato declarar buenas nuevas a los que tienen la necesidad espiritual, como lo es con la predicación, con las revisitas, con el estudio. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que de nosotros pende también el que otras personas se salven y que tengan un conocimiento exacto, y el esclavo fiel y discreto nos lo está proveyendo en las reuniones, las formas y características más prácticas para que, pues no somos Jesús, ¿verdad? Pero podemos también aprovecharnos de estas situaciones y del Espíritu Santo de Jehová que nos provee para que podamos tener la capacidad y la habilidad de aplicarlo primeramente en nosotros y después en las demás personas. Muy bien, muy buena aplicación. Entonces ahí está. Si vemos que hay que mejorar en estos campos, hagámoslo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Jesús nos pone el ejemplo. Por otro lado, cuando Jesús lee del rollo de Isaías, ya se comentó parte de ello, habla de una liberación. ¿De qué liberación estaba hablando o a qué se refería cuando lee estas palabras? Hermana Lorena de Arreola. Quienes respondieron a este mensaje de Jesucristo fueron liberados de la esclavitud religiosa y fueron entonces enseñados por Jesucristo mismo, y de esta manera recibieron las bendiciones de un conocimiento exacto.
Así es, pero hay algo más aparte de eso. ¿De qué otra liberación? Ahora incluso hasta nosotros salimos beneficiados ahorita. ¿De qué liberación? Hermano Víctor Figueroa. Sí, las buenas nuevas que Jesús comenzó a dar desde aquellos tiempos estaban, como dijo Pablo, liberando de la esclavitud al pecado y la muerte, e inclusive a quitarles la ley que tenían como un yugo, y ahora se enfrentarían a la liberación, incluso para recibir vida eterna. Correcto, nota usted, o sea, extendía más. Ahora, piense en esto. Jesús lee del rollo y dice que en este caso Jehová lo había ungido y lo había enviado para dar este mensaje y dar esta liberación. ¿Qué aprendemos de Jehová? Porque ya se comentó ahorita cuál era la situación, cómo vivían muchos para ese tiempo. Se acaba de comentar acerca de ese yugo que había, esa carga. Entonces, ¿qué aprendemos de Jehová? ¿Qué nos enseña esto acerca de Jehová? Hermano Ricardo Robles. Sí, ahora Jehová nos da la oportunidad de liberarnos, primero del yugo religioso, si es que lo teníamos. El yugo, la esclavitud a los placeres egoístas, las actitudes negativas, los vicios, tener la confianza plena que por la palabra de Dios podemos ser liberados y encaminados a una vida mejor en este sistema de cosas. Así es. Rosita, por favor. Y vemos cómo Jehová es misericordioso porque da la oportunidad no solamente a una nación, sino a diferentes personas de diferentes razas para que también ellos tengan la oportunidad de ser liberados cuando ejerzan fe. Ahí está, mira, ahí está una cualidad de Jehová, la misericordia. Hermano Leonardo Llanos. Sí, también su amor, la gran paciencia, los frutos del Espíritu que estaba aplicando a la casa de Israel, porque Jesús vino precisamente a Israel y los beneficios o las bendiciones o todo lo que estaba haciendo era para ellos, pero estaba viendo una falta de fe en la gente con la que convivió, con la que lo conoció. Entonces, cuando él hizo los milagros y escuchaban todo eso, estaban más interesados en los beneficios que podrían recibir porque él era residente de ahí. Sin embargo, Jesús sabía lo que había en sus corazones. Esto me enseña a mí que a pesar de que yo pudiera conocer un poco de la Biblia o venir a las reuniones, debo ejercer fe en las cosas que están sucediendo, porque tal vez el hecho de verlas, si no tenga fe, entonces no cree en ellas. Correcto, buena aplicación. Hermana Sandra Decano. Y también se resalta la justicia de Jehová porque directamente nosotros no pecamos contra Él. Sin embargo, debido a la herencia que nos deja Adán y Eva, Él dispuso los medios legales para que nosotros pudiéramos beneficiarnos como libertad y la posibilidad de obtener vida eterna. Pero eso es algo que nosotros decidimos en base a la justicia que Jehová dio para proveer estos medios. Así es. Hermana Berenice de Villaseñor. Y nos enseña que Jehová, cuando deposita su confianza en alguien, sabe que esa persona no va a defraudarle, porque en el caso de Jesús, Él lo nombró directamente cuando lo bautizó, y Él ya sabía de su historial prehumano, cómo Él le sirvió en el cielo, fue un fiel ministro, y entonces ahora que estaba aquí en la tierra y que iba a emprender un nuevo ministerio, Él sabía que Él iba a servir a sus semejantes tal como Él lo deseaba. Entonces, cuando Jehová confía en nosotros alguna labor dentro de la congregación, entonces hay que hacerla así como Jesús para Jehová, porque Él confía en nosotros. Es correcto, y de aquí también aprendemos otra lección. Jehová mandó a su Hijo aquí a la tierra, y ya vimos al final de esta lección qué quisieron hacerle a Jesús. Entonces, ahora pensemos, a nosotros se nos ha dado también cierta comisión. ¿Qué pudiera pasarnos? ¿Y qué cualidad debemos esforzarnos por tener? Hermana Antonieta. Bueno, a nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión intentaron darle muerte, dejándonos en claro que nuestro Señor Jesucristo no era un hombre temerario que buscara dificultades, sino más bien cuando se enfrentaba a peligro, trataba de huir,
¿verdad? Incluso cuando se le maltrató en esta ocasión nunca perdió el dominio, sino que conservó la calma, seguramente porque siempre se encomendó a aquel que juzga con justicia, de acuerdo con 1 de Pedro 2:23. Entonces es un buen ejemplo para nosotros. Cuando nos veamos en peligro ante la comisión que Jehová Dios nos ha dado de predicar, debemos de evitar los peligros, y cuando estemos enfrente del maltrato hay que conservar la calma, recordando que el que juzga es Jehová. Así es. Bueno, pues les agradecemos a todos por su muy buena preparación.